Estamos en comunicación con el señor José Luis Espert. Hola, buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la introducción. Ahora es gran desafío no pinchar la expectativa. No, sos uno de los grandes y aparte considerado realmente un genio en el ámbito de la economía. Y tenemos el placer de contar contigo en Radio Rivadavia AM630. José Luis, te quiero llevar a una situación especial. Si vos en este momento fueras médico cardiólogo, teniendo en cuenta que la cardiología tiene que ver con los latidos del corazón, si el paciente fuera la situación económica de nuestro país, ¿cómo encontrás a la situación económica de nuestro país? ¿En terapia intensiva, en terapia intermedia, monitoreada, en habitación o le darías el alta? No, yo diría que estamos en... Había una que decías monitoreada, ¿no? Sí. Sí, yo diría que está monitoreada. Estamos lejos de una situación terminal, lejos, afortunadamente. A fines del año pasado sí estuvimos cerca de una situación de crisis. Y estábamos en terapia intensiva hasta se diría algunas semanas o meses o un mes, y yo diría ahora es una situación de monitoreo. ¿Y qué es lo que se está No monitoreando? sabemos todavía cuán sostenible es la situación de monitoreo, pero hoy es monitoreo. Lo que sí no te puedo decir es si de monitoreo pasamos a una situación más laxa, o sea, la habitación. Sí. ¿Cuánto tiempo quedamos en monitoreo si volvemos a terapia intensiva? Yo te diría, por algún tiempo me da la sensación que vamos a una mejora. José A una Luis, mejora con cuidado. ¿y qué es lo que se está monitoreando a nivel de la situación económica? ¿Cómo ves al presidente Mauricio Macri? ¿Dónde está colocando su mayor monitoreo y cableado? A ver, en lo profundo, lo que está haciendo Macri es hacer un déficit fiscal parecido al kirchnerista. Ahora, como el kirchnerista con el déficit fiscal que tenía y la manera de financiarlo agotó el instrumento monetario, porque llegamos a tener la segunda inflación más alta del mundo, Sí. Macri ha mantenido el déficit fiscal del kirchnerismo, 7 puntos del producto aproximadamente, nada más que ha cambiado la forma de financiarlo. En lugar de emitir pesos y llevar la inflación al primer lugar del mundo, en lugar del segundo en el que estábamos, o generar una crisis hiperinflacionaria, lo que dijo es: no estoy en condiciones o no quiero pagar los costos políticos de bajar el déficit fiscal, vamos a cambiar la manera de financiarlo. En lugar de emisión de dinero vamos a recurrir al crédito, a la deuda. Sí. Para poder lograr crédito y deuda, vos tenés que vestirte mejor, portarte mejor, no tener energúmenos como Moreno, como Delía. En el gobierno tenés gente más razonable que puede generar algún apetito para que te presten. Así que yo te diría, Macri, ¿a qué le ha prestado mucha atención en estos primeros 8 meses de gobierno? Claramente es asegurarse de tener crédito para que no tengamos una crisis inflacionaria. Bien. Entonces le ha estado monitoreando mucho y prestando mucha atención a sus relaciones con el mundo para poder tener crédito. De todas maneras, aquellas cosas que ha hecho Macri para poder tener crédito, y yo digo, está mal estar endeudando al país para no bajar el déficit fiscal, eso está mal, pero está muy bien las cosas que ha hecho Macri para lograr el crédito. Por ejemplo, eliminar el cepo, Sí. haber sacado al país del default, haberse acercado al mundo civilizado, al mundo rico, al mundo próspero, haber vuelto a aceptar que las misiones del fondo vuelvan a aterrizar en Ezeiza para hacer el monitoreo de la situación argentina como hace cualquier país miembro del fondo. Esas cosas me parecen que están muy bien, más allá de cómo se use esas cosas que están muy bien hechas. Bien. ¿Y el tarifazo, no te pareció que hubo una gran desprolijidad en ello? Sí, yo creo que se hizo mal el tarifazo, pero probablemente ya se ha hecho mal para mí por las malas razones. O sea, a ver, el dólar en los últimos 15 años se multiplicó por 15, los precios se multiplicaron por 15, los salarios por 18. No veo por qué las tarifas no se van a multiplicar por 15. Eso es una discusión. Sí. La otra discusión es cómo se hizo lo que se hizo, Claro. independientemente si se ajustó 4%, 400%, 500%, o en algunos casos 1.200, 1.300%. Yo creo que acá ha habido errores del gobierno, pero mucha hipocresía en la sociedad
Y ni hablar, la oposición política ha sido miserable directamente, porque todos saben que si algo aumenta 5 o 6 veces, pero pasa de 50 pesos a 300 pesos, vos no podés decir que eso es un tarifazo, ¿no? Lo que pasa es que acá hay una gran parte de la sociedad que fue malcriada por el anterior gobierno, pagando 50 pesos la electricidad y el gas, se acostumbraron a usar esa diferencia en otras cosas y ahora el gasto en esas cosas no lo quiere bajar. Sí. La miserable clase política utilizó esto con fines políticos y el gobierno también se equivocó en los 300 millones de idas y vueltas que dio, a tal punto que ahora el aumento de tarifa no es ni 400, ni 500, ni 1000, es 203%, no sé cómo lo han calculado. Ese es el punto. Y yo creo que el qué está bien, ahora el cómo se instrumentó fue el error. ¿Vos qué opinás, José Luis? Sí, no tengo duda. Yo creo que el macrismo sin duda que ha tenido infinidad de aciertos, como te los comenté, y ha tenido sin duda errores graves. Yo creo que no haber contado con lujos y detalles la bomba atómica energética que le dejó el anterior gobierno para decir, señores, esto es sangre y sudor y lágrimas a partir de ahora si quieren tener energía, ¿eh? No, mucha mariconeada hubo y además mal instrumentado, ¿no? Porque esto de se han dado demasiadas idas y vueltas para al final no ajustar nada. De todas maneras, yo soy una persona que hace el esfuerzo siempre máximo por no perderme el bosque por ver el árbol, aunque me equivoque. Y acá hay un bosque que a lo mejor no tapa el árbol. El árbol es el ajuste de tarifas. El bosque es que en Argentina hay 3 cosas que no se pueden tocar y que son la causa fundamental de su decadencia. Una, acá el gasto público no se puede tocar y en última instancia no me equivoco, no me olvido, o no me olvido más que no me equivoco, no me olvido que el tarifazo también es una baja de gasto público importante porque eran los subsidios, el subsidio es un gasto público, y el gasto público, como se ha demostrado históricamente en Argentina, no se baja salvo con crisis. Acá la corporación política que lucra con el gasto público, sea subsidio, obra pública, empleo público, jubilaciones, impide cualquier ajuste que haya de gasto público, aun cuando el ajuste lo hubiera pagado el sector privado como era el tarifazo. Las otras 2 cosas que acá no se tocan es el proteccionismo industrial o la sustitución de importaciones. Vos fijate el despelote que se armó con esta mentira de la supuesta invasión de productos importados que no es tal. Y la tercera cosa, vos fijate lo que ha pasado con el mundo sindical y Uber, más allá de si Uber es legal o ilegal, no sé, en el mundo hay Uber en casi todos los países. En Argentina parece ser que tener Uber es ser delincuente, y yo no me olvido que detrás de la pelea con Uber está la mafia sindical de los taxistas. Así que las 3 mafias, que son la política, los sindicatos y los industriales que viven del proteccionismo, me parece que son el bosque que no nos debería evitar que sea tapado por los árboles que estamos viendo hoy, como Uber, como la supuesta invasión de importaciones y como el tarifazo. Ahora, José Luis, es verdad que vivíamos y a veces somos un poco hipócritas y que este aumento era necesario, pero hay una realidad, hay gente la cual no puede pagar este aumento y hay otra realidad en la cual hay supuestamente un 0% de inflación, pero uno va al supermercado, uno recibe de la obra social si tiene la posibilidad de tenerlo, y todo aumenta, y el salario no aumenta en proporción. Entonces, ¿qué se hace? Mira, el gobierno tiene infinidad de problemas de comunicación. Debería haber dicho, sí, los salarios reales van a caer, señores. Los salarios reales durante la década ganada crecieron un montón en términos reales, insisto, y ese aumento en muchos casos era absolutamente insostenible, era una mentira, como fue gran parte de la década ganada, ¿no? Así como se hicieron negociados hasta con los desaparecidos por el programa Sueños Compartidos de la Bonafini, y ahora encontramos que los Kirchner son verdaderamente una asociación ilícita, más que gobernantes. Bueno, también en materia económica hubo infinidad de mentiras, y esas mentiras algún día íbamos a pagarla. Le tocó a Macri, y bueno, lamentablemente él quiso ser presidente, ¿no? No se puede victimizar tanto tampoco, ¿no? ¿Para qué se metió a ser presidente? ¿Quién le dijo que iba a encontrar un lecho de rosas después de un conjunto de impresentables en materia intelectual y económica como el kirchnerismo? Así que ahí creo que ha habido serio error de comunicación, y además, insisto, hay uno muy grave a mí me parece en el tema tarifas de parte del gobierno, más allá de la hipocresía de la sociedad y de la clase política, que es que el grueso del ajuste de tarifas, aún el primero que se hizo, el grueso,
te diría casi el 80%, cayó dentro de la banda de donde las tarifas se habían multiplicado por 5, por 6, no por 11 o por 12. Sí. Los casos que se conocían eran 11 y 12, o sea, 1100, 1200%, pero eran casos que no llegaban a representar más del 20%, que hay que tenerlos en cuenta, por supuesto, pero 20% no es 80, el 80 es 80, no es 20. Claro. José Y Luis... sobre lo otro, sobre los salarios reales, sí, hay que decir la verdad. Argentina, después del desastre, avalado por muchos los hipócritas que hoy critican al macrismo, avalado durante la década ganada, digo, ¿no? Porque acá es muy lindo quejarse hoy por lo que hace Macri, pero yo le diría a esos, o que son ignorantes o directamente gente de mala fe, porque en economía, y esto es importante que la gente se lo grabe, hay leyes, y las leyes económicas se cumplen por más costos sociales que esas leyes económicas tengan. O sea, las leyes económicas son impiadosas. La economía tiene sus leyes, así como hay una ley de gravedad en la física, que si vos querés evitar estrolarte, no te tires de un 5º piso o 10º piso. Tratá de no tirarte de cabeza de un 10º piso porque lo probable es que te estroles. Esa es una ley de gravedad que por más que uno le duela a una persona que se tira de un 10º piso, lo más probable es que esa persona se mate. Claro. En economía es lo mismo. Mira, podrán argumentar lo hermoso que era emitir dinero para financiar los déficits fiscales durante la década ganada, pero hay una ley económica que dice que si vos emitís en exceso, vas a terminar con inflación. Entonces, en materia económica hay leyes, y es bueno que eso la gente lo sepa, que no le crea a ningún político que le vende pescadito de colores, o espejito de colores. Vos haces mucho déficit fiscal, un día va a tener problemas. Si emitiste con inflación, si colocaste deuda no lo vas a poder pagar, si usaste reserva te va a quedar sin reserva, se va a tener que devaluar. Hay leyes económicas que se cumplan. Y Macri, con sus errores, y con una definición estratégica sobre el país que yo hasta ahora, por lo que veo, no comparto, ha recibido un país donde durante 12 años, avalado por gran parte de la sociedad, y gran parte de los impresentables que hoy se presentan como censores de Macri, que dijeron que sí a todo lo que estaba pasando durante la década ganada, a pesar de que la década ganada, en materia económica, fue de las cosas más atravesadas que se han visto en el mundo en los últimos 12 años. Bien. José Luis, yo en relación a lo que estabas diciendo, te quería preguntar, ¿dónde está el 0% de inflación? Mira, el 0% primero, eso está en las estadísticas oficiales que yo te diría, la gente de Todesca en el Ministerio de, perdón, en el INDEC, las está manejando con mucho cuidado y de gente muy seria. El 0% ocurre como consecuencia de la suspensión del ajuste del gas, particularmente, que ha quedado postergado para después de las audiencias. El 0% es un promedio de lo que le pasó a la canasta de consumo del promedio de la gente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahí adentro de esa canasta hay cosas que siguen subiendo fuerte como alimentos y otras cosas que han subido menos como las tarifas. El promedio te da 0. Pero si vos vas a la inflación del changuito, obviamente la inflación del changuito no es 0, pero ni por las tapas, obviamente. Pero la inflación que miden las canastas de consumo que vos lees todos los meses, perdón, no es solamente alimentos, sino que es alimentos, esparcimiento, educación, medicina y los servicios públicos. Ahí se explica, porque si no es inexplicable. Exacto. José Luis, ahora te quiero preguntar, ¿cuál para vos fue la mejor medida económica que tomó el presidente Mauricio Macri y cuál para vos es la medida económica que todavía no fue o que esperás? La mejor medida económica para mí es el haber eliminado el cepo sin crisis, porque la sociedad argentina está muy equivocada, diría que en algún lugar está enferma, porque no puede salir de hacer siempre lo mismo a pesar de que eso le genera muchos problemas. ¿Sabes por qué cada 10 años acá tenemos una crisis? Porque estamos haciendo siempre lo mismo, por eso terminamos en crisis. No hay manera de explicar que termine siempre igual haciendo cosas diferentes. No, vos terminas siempre igual porque siempre haces lo mismo. Bien. Y entre las cosas que me parecen que causan esas crisis es nuestro rechazo a la libertad económica. Nos encanta la libertad de expresión, la libertad política, votar, discutir. Ahora, la libertad económica
Nos gusta tanto como te puede gustar una gata peluda en el campo que te deja una flor de roncha como te toca. Y a mí me parece una buena señal para esta sociedad tan peleada equivocadamente con la libertad económica que el presidente Macri haya eliminado el cepo, o sea, dar libertad cambiaria, sin que haya generado una crisis eso. Bien. Eso demuestra que la libertad económica no genera crisis. Que nosotros estemos enfermos y por eso estamos peleados con la libertad económica es un tema. Ahora, la libertad económica en ningún lugar del mundo genera crisis, porque llegaríamos al absurdo de pensar que los argentinos somos tan animalitos que si nos dan libertad para hacer lo que queremos en materia económica, la usamos mal. Y eso es absurdo. Por eso me parece excelente como mensaje para la sociedad que Macri y su equipo económico hayan logrado eliminar el cepo sin crisis. La medida que yo estoy esperando de Macri y de cualquier presidente, porque estoy harto de la decadencia argentina, harto de que Argentina se repita en crisis tras crisis por hacer siempre lo mismo, es que venga alguien y haga algo diferente. O sea, que ponga a la Argentina a competir con el mundo en una economía absolutamente libre, con acuerdos de libre comercio con todo el mundo, y además que achiquen el tamaño del Estado a la mitad de lo que tenemos porque no lo podemos pagar, ni con impuestos ni con inflación ya. Y en ese sentido, José Luis, hoy en día, ¿cómo nos ve el mundo? A pesar de los viajes de Mauricio Macri. No, yo te diría, el mundo entre lo impresentable y siniestro que era lo anterior, y la excelente presentación que Macri está haciendo a nivel internacional, el cambio de percepción, de opinión que tiene el mundo respecto a nosotros es dramático para bien. Ahora, todavía no viene la lluvia de dólares, así que por lo tanto, el cambio de opinión y percepción sobre nosotros es extraordinario. Ahora, no hay lluvia de dólares todavía. La última, para vos, ¿cuál ha sido la noticia en este mandato político de Mauricio Macri más importante? ¿Y cuál ha sido la noticia que no fue todavía? ¿La noticia política? Sí. La pucha, mira que yo soy economista, no soy político, pero obviamente tengo que estar muy atento a la política. La noticia política más importante del gobierno, la política, y yo te diría como noticia política el cambio dramático en materia política exterior. Esa me parece la noticia política, ir a tener relaciones con el mundo civilizado otra vez y abandonar la única relación fluida que teníamos en la última década, que era la cloaca en la cual se transformaba Venezuela. ¿Y la que no fue, que te gustaría leer en algún diario? Cristina presa. Y todos los kirchneristas de Paladar Negro, todos presos. ¿Por qué? Porque han arruinado la cabeza de millones de argentinos para mal, la han arruinado para mal acá. El amor que tenemos por lo bizarro, por lo decadente, el rechazo al progreso, al esfuerzo, al estudio que tenemos después de esta gestión que terminó en diciembre del año pasado es terrible. Y encima, por si fuera poco, se han robado todo. O sea, chorros y encima perversos que han destruido la cabeza de millones de personas y la cárcel. Bien, José Luis, como siempre, un placer dialogar contigo, un placer, un gusto, chau. Y realmente que tengas una hermosa noche, José Luis. Muy amable. Gracias por todo, chao, José Luis.